Una sentencia en primera instancia va a tener que ser objeto de una apelación. Para poder plantear una apelación para que la sentencia sea revisada en una instancia, tiene que expresarse de manera detallada cada uno de los agravios que contiene la sentencia condenatoria, para los efectos de que a una segunda instancia y coincidan o discrepen con lo que ha resuelto el juez o los jueces en esta primera instancia. Para tratar de entender, doctor, tanto los abogados de Nadine Heredia como de Ollanta Humala han mencionado que es un exceso que se haga una ejecución, o sea, que se ordene el internamiento en un penal de ambos y de Ilan Heredia, considerando que esto está no solo en primera instancia, sino que no se ha leído la sentencia completa, es solo un adelanto. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Lo que pasa es que el artículo 401 del Código Procesal Penal es claro en señalar que procede una detención preventiva cuando hay de por medio una sentencia condenatoria. Por otro lado, se refiere que el Tribunal Constitucional ha emitido una resolución en el sentido de que mientras no se le comunique y no se le informe en su totalidad por escrito la sentencia condenatoria a las partes involucradas, no cabe la detención preventiva o preliminar en estos términos después de haberse leído y escuchado una sentencia condenatoria. La sala, al explicar a la opinión pública, ha manifestado que ellos han razonado y han fundamentado por qué han tomado esa decisión de proceder a una detención inmediata, aun cuando en las próximas horas se va a notificar recién la sentencia por escrito en su totalidad. Yo deduzco, esa es una opinión personal, que existe la posibilidad de que, habiendo de por medio una sentencia condenatoria, las personas que han sido condenadas, estando en libertad, puedan recurrir a algún medio para poder evadir la acción de la justicia, como ha sucedido en otras oportunidades. Han recurrido a embajadas de países extranjeros, se han asilado y como consecuencia del asilo no han podido ser detenidos ni procesados. Y los asilados han salido al país que le brinda el asilo. Hay que tener presente que el Perú en este momento es objeto de un interés especial por parte de algunos países que están interesados en desprestigiar y desmerecer el sistema de justicia a raíz justamente del juicio de Castillo Terrones. Entonces, ese es un aspecto que, si bien es cierto, es especulativo, me imagino que en alguna medida puede haber tomado en consideración, porque imaginémonos lo que pasaría si Ollanta Humala y Nadine Heredia se refugian en una embajada y argumentan que son perseguidos políticos. Se asilan a la embajada, el Estado peruano tiene que concederles el asilo, y una vez que les ha concedido el asilo salen del país. Y eso puede ser, por eso lo menciono, que es una hipótesis, ¿no?, de que haya sido alguna de las razones por las cuales la sala ha considerado pertinente una detención preventiva una vez que se ha dictado la sentencia condenatoria. Ahora, doctor Lamas Pucho, lo saluda Santiago Gómez. Quería preguntarle si ha habido algún antecedente en el caso de alguien juzgado por lavado de activos que se le haya dado en una lectura anticipada de sentencia, en un adelanto, esta llamada ejecución inmediata, ¿no? Lo primero que reclamaban los abogados tanto de Humala como de Heredia era eso. Ellos no contaban con que hoy mismo sean detenidos y puestos en prisión. Bueno, eso denotaría un desconocimiento del Código Procesal Penal, porque no es un capricho de la sala. Eso está taxativamente establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Y un abogado que ejerce la defensa en estas condiciones, lo mínimo que tiene que conocer es este dispositivo. Si yo tengo un patrocinado que le van a leer la sentencia, y si no sé si es sentencia condenatoria, por lo menos tengo que advertirle, mira, ve ahí el artículo 402 del Código Procesal Penal, que establece, ¿no?, que las personas que son condenadas, a excepción de una pena de multa, automáticamente procede la detención preventiva. No es un capricho de la sala. Eso está taxativamente señalado en el artículo 402 del Código Procesal Penal. A propósito también, hay otro elemento. En el caso de la señora Nadine Heredia se dio cuenta que ella se ha sometido a una operación y que estaba con 30 días de descanso médico. ¿Cómo procede una ejecución inmediata de un internamiento en un penal frente a una persona que tiene
un descanso médico, arresto domiciliario, se evita la ejecución. Si nos puede comentar un poco. Mira, es bastante frecuente y común en nuestro medio que personas que están con orden de detención lo primero que hagan es recurrir a una clínica para internarse y decir que no pueden estar detenidos porque están siendo sometidos a una intervención quirúrgica, a un estado médico de necesidad. Y se han internado en clínicas y como consecuencia de eso se imaginan que estando internados no van a ser trasladados a un centro carcelario. Hay un procedimiento establecido justamente para verificar y constatar si efectivamente hay la necesidad de que esa persona continúe en la clínica internado y no sea trasladado a un centro carcelario. El procedimiento establece que tendrá que ser objeto de una evaluación por parte de un equipo médico legista del Ministerio Público que irá a la clínica, verificará el estado de salud, leerá la historia médica, conversará con los galenos, hará una evaluación y como consecuencia de eso dispondrá si efectivamente esta persona, dado que su estado de salud lo requiere, tiene que continuar en ese centro, en ese nosocomio o en esa clínica. Pero eso tiene que ser previamente evaluado por parte de especialistas que realmente justifiquen y constaten que esa persona está internada y que como consecuencia de ese internamiento no puede salir del centro médico porque está en grave riesgo su salud. Doctor, le pido que nos recuerde qué significa el delito de lavado de activos también y cómo se vincula al tema de las campañas electorales para quien pueda no conocer esta pena de delito grave en nuestro Código Penal, ¿no? Que entiendo incluso puede ser penado hasta 25 años cuando el investigado y condenado es funcionario público, ¿no? Efectivamente, la solicitud del fiscal partía de la premisa de plantear una pena privativa de libertad de 25 años. En alguna medida la sala ha sido un poco benevolente, porque le ha puesto el mínimo. Pero efectivamente lo que sucede es que se trata de diferentes modalidades a través de las cuales se utiliza una serie de mecanismos legalmente permitidos por la ley con la finalidad de ingresar o introducir dentro de la legalidad dinero sucio. En el tema del financiamiento de las campañas, evidentemente que hay en muchas oportunidades partidos políticos que han percibido dinero de procedencia ilícita y han utilizado ese dinero para el financiamiento de sus campañas políticas. En otras palabras, aumentando el financiamiento de las campañas políticas, han lavado ese dinero para darle apariencia de legalidad. Ese es, en resumidas cuentas, el tema. Sin embargo, acá hay una situación bastante particular, y es que hay una constancia y permanencia de la presencia de partidos políticos en actos de lavado de activos, que bajo el esquema del financiamiento del partido político han utilizado el partido político para darle apariencia de legalidad al dinero. Situación totalmente distinta que se refiere al financiamiento propio, porque ya la Corte Suprema ha dicho de que financiar una campaña política no es un delito, en todo caso podría ser una omisión administrativa, pero para financiar y para entregar dinero a un partido político hay que cumplir con ciertas exigencias, ciertos protocolos. Si tú eres secretario o líder de un partido político y viene una persona y te entrega en una maleta $200,000, tu mínimo razonamiento te va a decir: un momentito, por favor, si tú vas a entregar ese dinero vas a cumplir con ciertos protocolos, ingrésalo a través del sistema bancario, legaliza tu firma. Y esto además yo tengo que someterlo a conocimiento y a consideración del partido político, porque el partido político tiene una economía, tiene una tesorería, tiene una contabilidad. Entonces, ese dinero tiene que ingresar a los libros contables del partido político. Y una vez que ha ingresado, yo puedo justificar ante los demás miembros del partido político qué cosa es lo que se ha hecho con ese dinero, cómo se recibió ese dinero y cómo ese dinero está incluido dentro de la contabilidad del partido político para evitar cualquier tipo de controversia. El líder de un partido político es una persona con cierta noción, con cierto conocimiento. Está rodeada de asesores, de una serie de personas que le brindan ayudas. Este hecho no es un hecho insólito, desconocido. Cualquier abogado, cualquier contador, cualquier político tiene una noción mínima de que no puede recibir dinero en esas condiciones porque evidentemente es un dinero que tiene una procedencia desconocida. Y no estoy hablando del gobierno de Venezuela,
ni de la empresa Odebrecht, que de por sí tiene pues, un arraigo bastante controvertido de lo que significa financiamiento ilegal de campañas políticas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lamas Puccio, por conversar con nosotros, por darnos más alcances y explicarnos un poco lo que ha sido la ejecución de esta sentencia a 15 años de cárcel contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ha sido, creo que esclarecedor en varios extremos, conversar con alguien de fuera